Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien y tenemos que terminar, digo terminar, para ver si, yo creo que calculo que en esta semana o la próxima ya podríamos ponernos a prueba. ¿Qué significa ponernos a prueba? Realizar nuestro primer cuestionario, ¿no? Evaluativo para ver más o menos en qué nivel estamos, ¿no? En dónde yo tendría que reforzar un poquito o tal vez no, ¿no? Pero ustedes van a tener todo el material, así que no va a ser, creo que, complicado de realizar ese examen, ¿sí? Bueno, a ver, si ustedes recuerdan y llevan un seguimiento, ¿no? De todo lo que vamos viendo, todo, que en realidad es poquito todavía, ¿no? Estamos conociendo este mundo, ¿no? De la seguridad e higiene y destacando algunos aspectos y conceptos muy importantes, ¿no? Que decíamos la semana pasada que los habíamos enumerado, ¿sí? Que sí o sí después los vamos a ampliar, ¿sí? Si ustedes no recuerdan, habíamos definido riesgo laboral, prevención de riesgos, equipos de protección, los EPP, ¿sí? Capacitación, comité de seguridad y salud laboral, investigaciones de accidentes, evaluación de riesgos, ergonomía, ¿sí? Enfermedades profesionales, seguridad en la construcción, ¿sí? Cultura de seguridad y plan de emergencia. A nosotros nos van a faltar, que no terminamos la semana pasada, hablamos creo que hasta ergonomía y nos faltó estos últimos conceptitos, ¿sí? Los terminamos y hablamos sobre trabajo, norma, trabajador y vamos a comenzar políticas, ¿sí? Que políticas vendría a ser cómo ustedes podrían participar en armar, ¿sí? Un plan donde puedan incluir en este caso, ¿sí? Políticas que son totalmente necesarias en, bueno, en seguridad, ¿sí? Eso también nos va a llevar, bueno, un tiempito, ¿sí? Cuando Conocer. entramos a la reunión me dice, ¡ay, qué graciosa! Te dije que no sabe. No, felicidades mamá, porque Brenda sabe leer de corrido. Ah, o sea que cuando yo estaba escribiendo, yo estaba leyendo otra de mí. Ahora silenciamos. No sé de qué estaba hablando, sí, pero no sé, no importa, ¿no? Ya está, ya no va a volver a escucharnos, ¿sí? Bueno, volvamos a lo nuestro, ¿sí? Y terminemos estos conceptos que nos han quedado de la semana pasada, que, a ver, yo los voy a compartir al Power, así ustedes me siguen, ¿sí? Que si vieron el material que ya les dejé, al final y al cabo, les dejé todo, para que ustedes fueran, bueno, leyendo, estudiando, ¿sí? Y si teníamos alumnos nuevos, más todavía, ¿sí? Primero dije que no les iba a dejar nada, después dije que sí, ¿sí? Porque me lo han solicitado, ¿sí? Bueno, veamos, a ver, un concepto muy importante y que nos ha faltado de conocerlo, por supuesto que después, cuando ya estudiemos en profundidad los tipos de accidentes, ¿sí? Vamos a conocer más referido a este tema, ¿sí? Es un mínimo concepto, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros tengamos que realizar, cuando ustedes ejerzan una investigación, ¿no? Sobre algún accidente, principalmente es enfocarnos en cuáles fueron las causas, ¿no? Que produjeron este accidente. Nosotros decimos causas subyacentes. ¿Cuáles serían esas causas? Aquellos o aquellas normas o aquellos factores que no se han tenido en cuenta, ¿no? Y por esa razón se han producido estos accidentes, ¿sí? Y que ustedes, como yo decía la semana pasada, van a llevar un control, ¿sí? Y más todavía los equipos, ¿no? Todo el equipamiento que un trabajador debe tener cuando realiza una actividad, ¿no? Allí también hay que aclarar, ¿no? Que muchas veces está presente el área de seguridad e higiene y muchas veces los trabajadores
bueno, no escuchan, no hacen uso de todo el material, ¿sí? El equipamiento que tienen. Eso también es una cuestión de ustedes hacer un control, ¿no? No solamente realizar una capacitación y brindarles el equipamiento, sino también hacer recorridos, ¿sí? Porque si no allí va en riesgo, bueno, la función que ustedes cumplen y un accidente que muchas veces puede traer la pérdida de una vida, ¿sí? Después vamos a ver algunos conceptos más, ¿no? Que sería la mortalidad en ese caso, ¿sí? Y nosotros somos los especializados en trabajar en esa área, ¿sí? Luego vamos a tener un plan, ¿sí? Un plan que nosotros decimos, después vamos a profundizarlo, ¿no? Cómo hacer este plan de emergencia, ¿sí? Pero vamos a conocer qué es. Fíjense que lo vamos a definir como un conjunto de procedimientos, o sea, pasos a pasos que ustedes tienen que realizar en caso, supónganse, de unas inundaciones, puede ser explosiones, puede ser también, como les coloco acá, incendios, cómo deberían actuar todos los recursos humanos, ¿sí? Todos los trabajadores. Por supuesto que estas capacitaciones las van a realizar ustedes y van a estar diagramadas y programadas por el área de recursos humanos, ¿sí? Siempre decimos que trabajamos de manera conjunta en el área de capacitaciones, ¿sí? Acá fíjense que es muy importante que ustedes conozcan a la perfección cada uno de los pasos y los conceptos que son necesarios, ¿no? Para brindarles a los trabajadores un entorno, decimos, un entorno, y no solo ese entorno, sino el ambiente también que sea saludable, ¿sí? Allí podemos, si quieren, fusionar algunos conceptos de recursos humanos, donde nosotros hablamos de un bienestar, ¿sí? Pero en ese caso sería en el área social, ¿sí? Nosotros vamos a enfocarnos en el área, ¿no? Acá de seguridad, de protección de cada uno de ellos, ¿sí? Luego más adelante tenemos cómo podemos armar un plan, ¿sí? Vamos a ver un croquis, bueno, es simplemente como para que conozcamos como dijimos la clase pasada, ¿sí? Nosotros todo el tiempo estamos hablando de trabajadores, decíamos, ¿no? Yo hablaba de recursos humanos y decíamos que nuestra área tiene mucha implicancia con una actividad física, ¿sí? Psíquica, ¿por qué no? ¿No? Intelectual. Nosotros nos vamos a enfocar en este caso en todas las áreas de trabajo, ¿sí? Por eso es importante que ahora, al empezar este curso, sepamos, más allá que si yo les preguntara ahora de manera rápida, ¿qué es un trabajo? Y ustedes me podrían llegar a decir, y bueno, es una actividad que la realizan personas que están capacitadas, que han realizado o que han estudiado una profesión, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Vamos a decir en este caso, ¿sí? Que lo vamos a mencionar como una actividad totalmente física, ¿sí? Decimos física, mental, ¿sí? Y nosotros acá vamos a trabajar y enfocarnos en estas personas, en los trabajadores, que es el fin que ustedes tienen de proteger a cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de trabajo, fíjense que vamos a potenciar, vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Todo aquello que brinda un trabajador, pero lo vamos a mencionar como capacidades, ¿sí? Todo aquello que pueda realizar, ¿sí? En cuanto a esas capacidades, nosotros vamos a observar su crecimiento, su desarrollo. Vendría a ser cómo ese empleado puede ir recategorizando o puede ir ascendiendo, ¿no? De funciones de acuerdo al desempeño que tenga, ¿sí? Por supuesto que acá el área de desempeño
ustedes no van a tener mucha implicancia, sí, el área de recursos humanos, que nosotros nos especializamos en evaluar ese desempeño, ¿sí? Y damos la posibilidad de que ellos puedan, bueno, ascender, ¿sí? Yo les cuento un poquito porque está muy relacionado en nuestra área, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de desarrollo y cuando vamos a evaluar su crecimiento, fíjense que no solo va a participar el trabajador, sino también vamos a hacer presencia de los niveles superiores, o sea, los directivos, los jefes. También hablamos muchas veces de los proveedores, los distribuidores de algún material, ¿sí? Para conocer cómo ese trabajador se desempeña cumpliendo una determinada función, ¿sí? Hay muchísimos más modelos, ¿no? Y metodologías que se utilizan, pero les comento nada más, ¿sí? Allí fíjense que nosotros vamos a mencionar que siempre se menciona por qué una mujer o un hombre no pueden realizar actividades similares. Bueno, allí también es para debate seguro, ¿no? Yo considero que hay actividades que son muy aptas para hombres, que las mujeres pueden realizarlas, pero otras, en ese caso, necesitarían un acompañamiento, ¿sí? Capaz que ustedes pueden llegar a tener otra opinión y es súper aceptada, ¿no? Acá fíjense que nosotros decimos que todos los trabajadores van a tener una autorrealización, ¿sí? ¿Qué vendría a ser? Un crecimiento, ¿sí? También vamos a mencionar que el trabajo, ¿no? Es una actividad productiva, ¿sí? Ustedes me imagino que desde muy pequeños les han enseñado que a través del trabajo ustedes pueden obtener, por supuesto, una ganancia, ¿no? Entonces vamos a decir que sí es una actividad productiva, pero a cambio, ¿qué se recibe? Una remuneración, ¿sí? Acá si nosotros queremos profundizar un poquito más en cuanto a esta actividad productiva, podemos mencionar que el trabajador tiene unos horarios ya totalmente fijados, donde ustedes también pueden participar en esos horarios, ¿sí? Hablamos de 4 horas, 6 horas, 8 horas, horario rotativo, ¿no? Dependerá en la empresa donde ustedes vayan a trabajar y las políticas, ¿no? Que ellos establezcan, que ya vamos a conocer un poquito más de ese tema, ¿sí? Pero también es necesario mencionar que esos trabajadores tienen otro ámbito que son las famosas horas extras, ¿sí? Donde ustedes también están presentes en ese horario, no solamente en un horario normal de trabajo, sino también deben permanecer ya sea 1 hora o 2 horas o 1 hora y media que realice el trabajador, ¿sí? También es necesario que conozcamos, me imagino, si no es así, se los comentamos, las horas extras, ¿no? Tenemos horas al 50% y horas al 100%. ¿Cómo las calificamos? Me preguntarían ustedes. Y bueno, vamos a tener horas al 50% cuando son los días normales de trabajo, ¿sí? Y un horario común, ¿no? De determinadas horas. Supónganse que el trabajador ingresa a trabajar a las 21 horas. Ese horario ya se empieza a computar como una hora extra al 100%, ¿sí? Por supuesto que va a trabajar de noche y hasta las 6 de la mañana esa hora se paga al 100%. Ustedes van a tener un reglamento establecido, ¿sí? Donde van a estar presentes en esos horarios, ¿sí? Y para supervisar todo acontecimiento o emergencia que pueda suceder, ¿sí? Eso es relacionado a trabajo. Yo dije recién trabajo, ¿no? Y dije que es una actividad tanto física
pero muchas veces es mental, ¿no? Administrativa sería en ese caso. Ustedes van a supervisar ambas áreas, ¿sí? Porque si ustedes lo recuerdan, la semana pasada hablábamos de ergonomía, ¿sí? Y decíamos que tenía mucho que ver con las posturas, ¿no? Que puede llegar a tener un trabajador y las enfermedades ocupacionales, ¿no? Que pueden producirse por una determinada postura o una mala postura sería en ese caso, ¿sí? Y ustedes van a realizar, por supuesto, un informe, van a acompañar en ese caso a poder organizar el seguimiento que se le va a hacer a ese personal, ¿sí? Pero nosotros nos tenemos que regir por leyes, dije yo, ¿sí? Que en algún momento vamos a conocerlas, ¿no? Son muchas las que tenemos en nuestra área, y vamos a ir destacando algunos artículos, ¿no? de importancia, ¿sí? Son muchísimos. Cuando veamos la ley de riesgos de trabajo, también allí tenemos muchos artículos. Vamos a mencionar los que tengan más implicancias, pero de última les voy a dejar, como dije, la ley, así ustedes puedan profundizar de ese tema, ¿sí? Fíjense acá, lo vamos a leer de manera textual para ir analizando cada uno de estos conceptos, ¿sí? Que vamos a encontrar en este artículo, que seguro que todos lo han estudiado, tal vez en la primaria, miren lo que les digo, primaria, secundaria, en algún momento, cuando hablaban de trabajo, ¿sí? Fíjense, nos dice que el trabajo, que lo vamos a expresar en el artículo 14 bis, ¿sí? El trabajo en sus diversas formas, o sea, físico, psíquico, ¿sí? Tiene la protección de leyes. Por supuesto, nosotros somos los especializados en conocer esas leyes, ¿sí? Y fíjense, y proteger, en este caso, al trabajador. Seguro, ¿no? Nosotros conocimos conceptos importantes que involucran al trabajador. Y también, fíjense, vamos a hablar de las condiciones, ¿no? de trabajo. Nosotros también vamos a tener una serie de reglamentos que los vamos a analizar en su momento. Una jornada limitada de trabajo, ¿sí? Cuando hablamos de jornadas dependerá el horario establecido, ¿no? Normalmente es 8 horas que pueden estar distribuidas, ¿sí? Pueden ser 6 también, depende cómo se organice el ámbito, ¿no? de donde ustedes ejerzan. Sí o sí, cada trabajador va a tener su descanso, ¿sí? Donde nosotros acá hablamos de licencias ordinarias, que serían las vacaciones, ¿sí? Totalmente reglamentadas y establecidas, ¿sí? Que en ese caso es necesario conocer la antigüedad que tenga ese trabajador, y de acuerdo a la antigüedad que va a tener, van a ser los días de descanso psíquico y físico que ese trabajador va a tener, ¿sí? Ronda, imagínense, hablábamos hace un tiempo, ¿no? Ya hace un año, a partir de los 6 meses, ¿sí? Ustedes si han investigado o han escuchado que se produjo se extendió, ¿sí? Ese tiempo en que cada uno de los trabajadores van a tener para, no, como una prueba, ¿sí? No está todavía en blanco, como hablamos nosotros, ¿no? Ese tiempo antes era de 3 meses, había empleadores que ya podrían mencionarles a sus trabajadores que ya quedaban fijos, ¿sí? Pero la ley establecía que eran 6 meses, ¿sí? Se ha cambiado, se ha extendido ese tiempo, ahora hablamos a partir de 9 meses a un año, ¿sí? Bueno, tal vez sea un poquito extenso, ¿sí? Entonces, a partir de ese periodo se empieza a calcular las vacaciones, que comienzan con 14 días y terminan con 35 días, ¿sí?
Pero ustedes me dirían, ¿y aquella persona que no tiene todavía los 6 meses? ¿Cómo se le otorga ese periodo de descanso? Bueno, es muy sencillo, ¿sí? En ese caso, ese personal va a tener un día de descanso cada 20 días, ¿no? De trabajo, ¿sí? Allí también vamos a otorgarle, aunque sea una jornada, para que pueda tomar, ¿no? su descanso. Esta retribución que sea justa y que muchas veces ustedes lo habrán observado que hay muchos reclamos, ¿no? Pues yo diría que sea justa de acuerdo a la actividad que realiza, ¿sí? Que se contemple muchas veces el título profesional, ¿no? Que se pague, porque muchas empresas pagan por el título profesional que tenga un trabajador, ya sea un título terciario, ¿no? Como así universitario. En ese caso hay que hacerlo valer, ¿no? Si ustedes tienen algún título, hay que hacerlo valer, ¿sí? Y las empresas están obligadas a, por supuesto, a brindarles ese beneficio. Luego hablamos de este salario, ¿no? Que también trae muchísimos comentarios, un salario mínimo, ¿sí? Y que aquí hablamos de un salario sin ningún tipo de agregados o remuneraciones ya establecidas, y también vamos a tener en cuenta aquellas que no son remunerativas, ¿sí? Bueno, a ver, cuando hablamos en ese caso de no remunerativas, yo considero que cuando uno habla de aporte de jubilaciones, aportes jubilatorios, es muy oportuno para todas las personas que están activos y mucho más que van haciendo su camino para cuando ya estén pasivos, ¿no? Es totalmente beneficioso. Obra social, por supuesto que debe ser otorgada cuando la persona es activa, y bueno, y mucho más cuando es pasiva, donde vamos a tener muchas enfermedades seguro, puede ser propias de la edad o propias de aquella actividad que uno ha realizado, ¿sí? Dependerá los esfuerzos, ¿sí? Las posturas que haya, bueno, realizado, o también puede ser algunas consecuencias, ¿no? Por haber trabajado en zonas que son riesgosas, o tal vez con sustancias que son totalmente tóxicas, ¿sí? Entonces, es necesario tener esa obra social. Yo sé que es para comentario. Me van a decir, sí, pero muchas veces tratamientos o medicamentos no los cubren las obras sociales. Bueno, también se da. Vamos a decir lo bueno, pero también vamos a destacar aquello que no es tan bueno, ¿sí? Fíjense, hablamos en este caso, ¿no? De una participación de las ganancias. ¿Qué sería en este caso? ¿Sí? Serían los sueldos, ¿no? Supónganse que ustedes llegan a trabajar tal vez en una cooperativa o en una sociedad, ¿sí? Que formen parte o ustedes puedan tal vez emprender, ¿por qué no? Y con el crecer del tiempo logren tener una empresa, ¿sí? Allí sí, ese trabajador va a tener, por supuesto, una participación por lo otorgado, por lo brindado, ¿sí? Entonces allí también hablamos de esa participación de ganancias, ¿sí? Decimos también que es necesario un control en la producción. Bueno, acá dependerá el rol que cumplan ustedes en esa área y las personas que trabajan y que brindan esa actividad, ¿sí? Luego fíjense también en la colaboración de la dirección, ¿sí? Ustedes, el rol que tiene seguridad y higiene, tiene en algunos momentos, ¿sí? Mucho contacto con la alta dirección, decimos nosotros, ¿no? Por algún acontecimiento que se produce, ¿sí? Capacitaciones que ustedes van a otorgar, tal vez en algún momento.
necesitan la contratación, ¿no? Previa a la contratación, ustedes están presentes en ese proceso que les comenté, inducción, ¿sí? Que en ese caso ustedes lo deben realizar. Está permitido en el área de recursos humanos, bueno, realizarlo, ¿no? Lo digo entre comillas porque esa función es de ustedes, ¿sí? Donde van a brindar seguro todo el equipamiento, ¿no? Y van a explicarles muchas veces cómo utilizarlos, ¿sí? El área de recursos humanos puede tal vez otorgarles el material, pero muchas veces desconocen, ¿sí? Por eso es muy necesario que aquellas personas que trabajan en recursos humanos tengan conocimiento en nuestra área, ¿sí? Es muy, muy necesario. Y que se contemple cuál es la función de cada uno en una organización, ¿sí? Para que no haya, bueno, superposiciones de actividades, ¿sí? Lo digo porque se observa muchos personales de recursos humanos que hacen esta función y no tiene que ser, ¿sí? Después, fíjense, en este artículo también menciona la protección contra el despido, ¿sí? Que sería, a ver, en el caso que ustedes sean dados de baja, ¿no? Tengan también una ayuda que es la indemnización por el tiempo trabajado en ese lugar, ¿sí? Una estabilidad en el empleo y bueno, por supuesto que es necesaria, donde se brinden las condiciones, ¿no? Siempre vamos a decir que sean dignas, ¿sí? Y que ustedes estén totalmente protegidos, ¿sí? Y como así también el resto de trabajadores o recursos humanos, que siempre lo mencionamos así. Luego sí, vamos a mencionar en cuanto a libertad, ¿no? Que ellos puedan tener libertad de trabajo, de opinión, ¿sí? En ese caso está totalmente amparado, ¿sí? Este artículo nosotros lo vamos a tomar como referente en todo el cursado, ¿sí? Porque es amplio, ¿no? Todas las condiciones que se establecen en este artículo, que lo vamos a encontrar en la Constitución Nacional, en el artículo, ¿no? 14 bis, que este artículo sufrió unas modificaciones allá en el 94, no sé si ustedes lo han estudiado, hubo una modificación y este artículo fue también trabajado en esa época, ¿sí? Me imagino que lo conocen, si no, bueno, ahora lo han conocido, ¿sí? Es muy, eh, desde la primaria se lo trabaja, ¿sí? Vamos a abandonar un poquito, ¿sí? A este tema, pero vamos a tomar a la persona más importante, ¿sí? Que es el trabajador, ¿sí? Nosotros vamos a dar un concepto que todos los autores lo mencionan de esta manera, ¿sí? Vamos a decir que es una persona natural, ¿sí? Una persona común, ¿sí? Que decimos que puede realizar actividades tanto físicas como mental, decimos siempre que son aquellas relacionadas a la parte administrativa, ¿sí? O aquellas que tienen que ver con algún esfuerzo totalmente físico, ¿sí? Donde sí dije yo hace un ratito que es necesario analizar en un primer momento cuáles son las habilidades y las capacidades que ese personal tiene. Pues yo voy a decir en un principio que ese postulante tiene, ¿sí? Porque nosotros cuando hacemos convocatorias, el área de recursos humanos, esas personas son sometidos o realizan diferentes test, pruebas, ¿no? Para luego llegar a una definición, ¿sí? Y ahí sí analizamos cuáles son sus capacidades y sus habilidades, ¿sí? Entonces, ese trabajador debe tenerlas, ¿sí? Y
Luego, cuando ya pasamos a un trabajo, cuando ese trabajador ya ha sido contratado, ya ha pasado por su proceso de inducción, ya es integrante de una organización, ustedes en algún momento les van a mencionar este procedimiento, decimos seguro de trabajo, ¿sí? ¿Qué sería? Fíjense, es una descripción detallada, ¿no? De cada paso, cómo ese trabajador debería realizar muchas veces su tarea. A ver, ustedes me dirían, y bueno, pero si esa persona ha estudiado para realizar una determinada actividad, bien, está bien, es entendible ese razonamiento. Pero nosotros que también trabajamos en el área de recursos humanos, tenemos que brindarle ese resumen o esa descripción. ¿Por qué? Porque es aquello que la empresa está buscando, ¿sí? Y que nosotros necesitamos que se realice de esa manera, ¿sí? Acá sí, ustedes tienen mucho que ver cuando hablamos de un método sistemático de trabajo, o sea, actividades que el trabajador diariamente lo va a realizar, ¿sí? Aquí, si yo quiero introducir un poquito más en la área económica, en la área productiva, voy a decir en ese proceso que forma parte, ¿no? Y que lo podemos mencionar a través del trabajo, que es el proceso productivo, ¿sí? Que ustedes van a estar presentes en todas las etapas de ese proceso, ¿sí? Desde, a ver, desde la obtención de la materia prima, ¿sí? Desde esa transformación que decimos de esa materia prima en un producto que ya esté terminado, también van a estar presentes, ¿sí? Observando que se contemplen todas las condiciones, ¿sí? De seguridad para el trabajador. Luego, ya cuando pasa una tercera etapa, que es ya en la parte terciaria, ese producto ya sale de nuestra empresa o de nuestro lugar de trabajo. Y allí ya es tomado por otra área, ¿sí? Pero nosotros tenemos participación en ese proceso productivo, ¿sí? Aquí también, fíjense que decimos nosotros que para que esos procedimientos de trabajo sean totalmente seguros, no vamos a hablar de eliminar. Yo siempre dije que lo óptimo y lo favorable sería que nosotros podamos eliminar todos los actos inseguros, ¿sí? Vamos a trabajar para que no se ocasionen, ¿sí? Pero también es necesario mencionarlo, como lo dije en un principio, que nosotros podemos dar las pautas, podemos establecer un reglamento de uso, ¿no? Del equipamiento, y muchas veces los trabajadores hacen oídos sordos, ¿sí? Bueno, allí también es trabajo de ustedes de hacer ese seguimiento, esa visita, ese recorrido, y también concientizar a los trabajadores lo que implica, ¿sí? Que ellos no utilicen de manera correcta todo su equipamiento, ¿sí? También es necesario que lo mencionemos, ¿sí? Aunque las capacitaciones que ustedes van a brindar, normalmente los trabajadores lo comprenden, ¿sí? Tal vez lo tengamos que repetir varias veces, ¿no? Pero se entiende, ¿sí? Poner siempre que aquí va en riesgo su vida, ¿sí? Ellos tienen que analizar que nosotros, el ser humano no es una máquina, ¿no? Que tal vez el hecho de ser jóvenes, que muchas veces los trabajadores dicen así, soy joven, no me va a pasar nada, no, pero eso es una acumulación, ¿no? Tal vez la persona que trabaja con sustancias tóxicas, ¿no? Lo que puede producir después cuando una persona es adulta, ¿sí? Eso también
lo vamos a marcar y recalcar en todo momento, ¿sí? Pero fíjense que nosotros tenemos un medio, ¿sí? Este medio son las normas, ¿sí? Que tenemos a través de los reglamentos ya establecidos, ¿sí? Que cada organización ya tiene su propio reglamento, ¿sí? Pero aquí nosotros muchas veces tenemos que hacer un nuevo conocimiento o tal vez mencionar cuáles son las normas en cada una de las áreas o la organización donde ustedes vayan a ejercer, ¿sí? Y también es muy necesario concientizar que si no se cumple con alguna norma, ¿qué puede traer como consecuencias? Diferentes sanciones, ¿sí? En ese caso, a la empresa, ¿sí? En un principio se empieza por algún incumplimiento, supónganse del trabajador, por el no uso, ¿no? De sus medios, ¿sí? Su equipo, y luego, ¿no? También a la empresa en sí, ¿no? Entonces, aquí es necesario también que se conozca, ¿no? Que se haga un comunicado general, ¿no? A todos los trabajadores. Hay un área que en este aspecto nos ayuda, que es el área de recursos humanos, ¿sí? Donde ellos también hacen este trabajo de mencionar normas, leyes, ¿no? Cuando se hace ese proceso que les mencioné recién, inducción, ¿no? Que no solo tiene que ver con la entrega del equipamiento, sino hay una inducción general donde pueden estar todo el personal que forma tal vez los niveles más altos, ¿sí? Y allí puede estar también un auxiliar, un licenciado, ¿no? En seguridad e higiene para contemplar todos estos conceptos, ¿sí? Es muy necesario. Fíjense después, tenemos esta palabra, ambiente laboral, ¿sí? ¿Qué es el óptimo? Yo decía hace un ratito que nosotros como empresa y ustedes deben proteger, ¿sí? Y que ese ambiente tenga, ¿no? Todas las condiciones para que un trabajador pueda realizar sus actividades cotidianas y pueda participar en ese proceso, ¿no? Productivo que yo recién les he mencionado, ¿sí? Fíjense, si no lo saben, acá tienen de dónde proviene ese término, ¿no? Siempre vamos a tener en algún momento palabritas en latín, ¿no? No nos vamos a despegar de este idioma, ¿no? Que fíjense que decimos que ambiente deriva de ambience. ¿Qué significa? Todo aquello que nos rodea. Y es el ámbito que ustedes tienen que proteger, el ambiente en sí y a las personas que trabajan en ese ambiente, ¿sí? Dijimos, totalmente favorable, donde se cumplan todas las condiciones establecidas y fijadas por todas las leyes, ¿sí? Tenemos la ley de riesgos de trabajo, ¿sí? Que ya la vamos a ver, que es la 24.557, y después tenemos otra que nos vamos a adentrar capaz, no sé si hoy o la próxima, la ley 19.587, ¿sí? Que ella sí es de seguridad e higiene, es extensa, ¿sí? Vamos a ver el modo que ustedes la conozcan con aspectos muy, muy importantes, ¿sí? Miren, allí cerramos ese modulito pequeñito, ¿no? De seguridad, ¿sí? A nosotros nos queda estudiar las políticas, ¿sí? Que vendría a ser todo aquel documento, ¿sí? Que toda empresa ya tiene fijado y establecido y que desde nuestra área también vamos a tener, ¿no? Yo creo que podemos empezar, ¿sí? Si yo les preguntara a alguno de ustedes, me podrían decir, y bueno, a ver,
Las políticas pueden llegar a tener que ver, ¿no?, con actividades, funciones, ¿no?, que establezcan un bienestar para el trabajador. Así de manera sencilla, rápida, me imagino que lo podrían conocer, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar en nuestra área y necesitamos un vocabulario totalmente específico, lo dijimos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos a definir a estas políticas de seguridad, higiene, por supuesto, que es nuestra área. Vamos a decir que es un documento muy importante. ¿Por qué? ¿Qué se va a establecer allí? ¿No? Compromisos, reglas, ¿no?, que cada organización, cada empresa debe brindar a los trabajadores, ¿sí? Nosotros decimos garantizar la integridad, o sea, la parte totalmente física, como así también el entorno, ¿no?, que sea sano, que sea óptimo, sabemos decir. Fíjense acá, hay una serie de objetivos que tiene cada una de estas políticas, ¿sí? Esto es muy importante marcarlas y ustedes cuando ejerzan, que se observen, que se cumplen. Fíjense, hacer cumplir la legislación vigente, ¿no? Por eso nosotros tenemos que estudiar en profundidad cada una de esas leyes, ¿sí? Para cada acontecimiento que suceda, ustedes están muy preparados y poder dar algún comunicado o establecer algún problema con fundamentos, ¿sí? Esto es así porque la ley lo menciona y son las actuaciones que se deben realizar, ¿sí? Siempre no nos olvidemos de la ley vigente, ¿sí?, que la vamos a trabajar. ¿Qué nos permite a nosotros la ley vigente? Fíjense, que podamos identificar, reducir cada uno de esos riesgos, sí, por supuesto, reducirlos, eliminarlos, se trabaja diariamente. Vamos a proporcionar condiciones de trabajo que sean seguras y saludables. Para eso nos estamos preparando ahora, ¿sí? Esas condiciones vamos a tomar en cuenta muchos de los conceptos que ahora vimos, ¿sí? Para evitar enfermedades ocupacionales, ¿sí? Y luego también que puedan surgir diferentes, bueno, problemas por falta de cumplimiento de estas leyes, bueno, vigentes, ¿sí? Este aspecto, fíjense, de capacitar al personal, ¿no? Yo dije que el área de recursos humanos tiene en su momento la potestad y debe realizar capacitaciones de manera constante. Y nuestra área también tiene que formar parte de cada una de estas capacitaciones, ¿sí? Siempre decimos que pueden hacerse de manera en contraturno, organizar tal vez en algún lugar que la organización tenga, ¿sí?, o la empresa tenga, o puede ser que en el mismo momento de trabajo, ¿no?, en algún área se pueda brindar una capacitación, pero que no se pierda el ritmo de trabajo. Eso también es muy importante, ¿no? Se puede realizar, pero no es muy común hacerlo. Normalmente esas capacitaciones se hacen en contraturno, ¿sí? Están fijadas, se realizan por zonas, ¿sí?, o por áreas, con horarios totalmente establecidos, ¿sí? Esta área, fíjense, y es para el cual nosotros nos vamos a preparar, ¿sí? Para cualquier tipo de contingencia o emergencia que pueda surgir. Y ustedes estén en condiciones de poder ayudar al personal, ¿sí?, que normalmente es cómo evacuar algún salón, algún área, cómo se debe actuar, ¿sí?, para que el personal cumpla, ¿no?, con movimientos,
equipamientos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Para que no surjan tal vez problemas o surjan nervios, ¿sí? Que normalmente es lo que normalmente se produce es un accionar de correr y no es lo correcto, ¿no? Para eso van a estar ustedes, ¿sí? Pero tenemos que ir avanzando. Miren qué puede contener una política. ¿Por qué digo yo que tenemos que conocer? Y les dije en algún momento que vamos a darles un ejemplo de cómo hacer una pequeña descripción de una política, si yo les voy a presentar un ejemplo, y que ustedes después podrían utilizarlo, ¿por qué no?, en su rol de trabajo, ¿sí? ¿Qué debe contener? Fíjense, vamos a tener una declaración, por supuesto que va a estar dirigida a los niveles superiores, decimos, ¿no? Normalmente le hablamos con esta terminología alta dirección, jefes, ¿no? Gerentes, ¿sí? Directores, o algunas veces decimos empleadores. Allí, ¿qué vamos a encontrar y qué vamos a fijar en esa declaración de compromisos? Bueno, todas las normas que ustedes deben conocer y también vamos a marcar todos los procedimientos que brinden seguridad, ¿sí? Vendría a ser acá, a ver, que se mencione cuáles son los programas que se les va a permitir para formar, para capacitar a los trabajadores, ¿sí? También tienen otro tipo de programas que es cuando debemos controlar, ¿sí? La maquinaria, si cumple las determinadas normas, ¿sí? Y luego hablamos ya de auditorías, ¿sí? En ese caso, cuando hablamos de auditoría, sería un control que se realiza en algunos momentos con zonas que son especializadas para realizar este trabajo, ¿no? Es un auditor que viene, se presenta en nuestra organización y solicita todo tipo de documentación, ¿sí? ¿A dónde se dirige primero? Al área de recursos humanos, ¿sí? Allí es la persona que debe otorgar todo el trabajo que se ha realizado, ¿sí? Ya sea ver en qué condiciones están los trabajadores, horarios, quiénes son los que realizan horas extras, cuánto es el sueldo que se les paga, condiciones en las que están trabajando, ¿no? Él vendría a ser un control minucioso de cómo se está trabajando, ¿sí? Este lo vamos a conocer también más adelante, ¿sí? Y aquí es el fin que tienen, ¿no?, estas políticas de seguridad, es que cada uno de los trabajadores pueda realizar su actividad, como dijimos, de manera saludable y que permita también el fomento. Decimos nosotros que el trabajador se sienta seguro en su trabajo y que va a permitir muchas veces que se reduzca el absentismo, o sea, las ausencias, ¿sí? Y aquellas personas que pueden llegar a tener tal vez tratamientos, ¿no? Lo mencionen y nosotros poder hacer ese seguimiento, ¿sí? Es muy importante estas políticas, ¿sí? Ya vamos a conocer cómo podrían ustedes desde su parte organizar, ¿sí?, una, bueno, esta actividad, ¿sí? Pero yo dije y hablaba normas, dije, ¿no? Dije normas, dije reglamentos, ¿sí? Y recién mencioné una ley que es muy importante, ¿sí? Y nosotros nos vamos a reglamentar en nuestro país, ¿sí? Esa ley, fíjense que esta no nos podemos olvidar jamás. Es la ley 19.587, ¿sí? Esta ley, por supuesto, que la manejamos aquí en Argentina, ¿y qué va a establecer? Todo esto que les vengo mencionando yo, ¿sí? Condiciones de seguridad, de higiene,
y que se deben cumplir en todas las actividades, ¿sí?, industriales y productivas. Vamos a mencionar ambas actividades. Fíjense acá, esta ley, ¿qué nos va a permitir a nosotros? Les va a brindar a ustedes conocer normas, decimos directrices, o sea, cómo debería actuar sería y cuáles serían los compromisos que debe brindar una organización para poder proteger a sus recursos humanos, ¿sí?, a sus trabajadores. ¿Cuál podría ser el fin? Con todo esto que venimos nosotros hablando, ustedes me podrían decir, y bueno, el fin que podría llegar a tener es prevenir accidentes. Normalmente me contestan eh, ese fundamento. Está bien, ¿no? Vamos a prevenir todos los riesgos que puedan presentarse, ¿sí? Aquí también no vamos a dejar de mencionar que el trabajo que realiza un recurso humano sea totalmente seguro. Pero no nos debemos olvidar este aspecto, ¿no? Que se cumplan todas las reglamentaciones, ¿sí? Y dijimos que esas reglamentaciones deben ser actualizadas, ustedes deben tener un conocimiento si hubo modificaciones, en qué artículo, en qué año, ¿no? Para poder fundamentar, bueno, sus razones o algún momento que ustedes tengan que dar una opinión, ¿sí? Acá fíjense que decimos nosotros promover la prevención para que los ambientes sean sanos y seguros. Por supuesto, ustedes tienen en sus manos muchísimas planillas que las vamos a conocer. ¿Cuál es el fin que tiene cada una de ellas? ¿Sí? El fin, ¿cuál va a ser? Reducir los riesgos, que se cumplan las normas, ¿no? Y que ese ambiente sea como lo establece la ley, totalmente sano y totalmente seguro. Así tiene que ser, ¿sí? Pero fíjense, yo decía, estas políticas, hablábamos qué eran, cuáles son los objetivos, tenemos que conocer cuáles son los elementos, ¿no? Para que ustedes cuando tengan que participar en la formación, ¿no?, en la elaboración de estas políticas, sepan qué elementos deben considerar. Fíjense, vamos a analizarlos uno por uno. ¿Debe ser específica para la organización? Sí. No siempre son iguales, por supuesto, ¿no? Dependerá si ustedes trabajan tal vez en una empresa de actividades industriales o tal vez ustedes están en el área minera, ¿no? Que ellos tienen, por supuesto, sus propias formas de trabajo. Miren acá, esto es muy importante, ¿no? Debe ser concisa y redactada con claridad. ¿Quiénes las establecen? ¿Sí? Nosotros participamos en la elaboración de esas políticas, ¿sí? Debe estar fechada, o sea, la fecha en que ustedes han realizado, cuándo entra en vigencia, y fíjense que debe tener, por supuesto, la firma de la persona más importante, el empleador en este caso, o el dueño, ¿sí? Debe ser difundida, fíjense, por todos los trabajadores. Sí, esas políticas, normalmente el área de recursos humanos, cuando tiene su primer acercamiento con un postulante, puede mencionar, ¿no? Las políticas de mi empresa o de la empresa son las siguientes, ¿sí? Y hacer mención en nuestra área también. Fíjense que todo, ¿no? Tiene que ser muy seguro y brindar seguridad desde el primer momento. Yo estoy hablando de postulantes, no estoy hablando ya de un recurso humano o ya un trabajador en ese caso, no, de un postulante, ¿sí? Luego, cuando ya se hacen, bueno, varias preselecciones y se llega al momento de una entrevista
para dar un cierre, para contratar a ese personal, también es importante trabajar en cuanto a estas políticas, ¿sí? Y acá fíjense que otro de los puntos a tener en cuenta es cuál es el objeto que ustedes necesitan analizar, ¿no? Y que se debe considerar o que se debe destacar en profundidad, ¿sí? Normalmente esas políticas pueden modificarse, ¿no? Ir adaptándose, ¿no? Y ustedes, como dije, van a participar, en algún momento les van a solicitar, bueno, sus fundamentos. Supónganse que donde ustedes trabajan no tengan ninguna seguridad, ningún tipo de protección para los trabajadores, ¿no? Que no tendría que ser, ¿no? Fíjense lo que podría suceder, ¿no? Nosotros lo vamos a analizar así, que es importante que hagamos este seguimiento. Fíjense. Es necesario considerar consecuencias económicas, ¿sí? Para la empresa, por supuesto, y qué pasaría con el rendimiento, en ese caso, de los trabajadores. Consecuencias legales y lo más importante que nosotros también vamos a considerar es para la salud, ¿no? De cada uno de esos recursos humanos. Analicemos, ¿no? Algunas consecuencias económicas, ¿sí? Fíjense, costos médicos, ¿no? Allí personal que no tiene, ¿no? Las condiciones favorables o no tiene el equipamiento establecido, normalmente va a tener grandes problemas, ¿no? De salud y que va a implicar a la empresa constantemente, ¿no? Recibir, bueno, gastos, ¿no? Para estudios médicos, más allá de que ustedes me pueden decir, y bueno, pero cuando se contrata un personal, se hace, ¿no? Los estudios previos. Bien, claro, porque nosotros tenemos que estar en condiciones y saber quién es esa persona que va a trabajar, cómo se encuentra físico y psíquico, ¿sí? Que es muy importante, ¿no? La parte psíquica, ¿sí? Eso, por supuesto, lo maneja la organización, la empresa tiene un sector, tal vez un sanatorio o un lugar donde el personal debe dirigirse, ¿sí? Este aspecto, fíjense, indemnizaciones por incapacidad, ¿no? Aquel personal que tal vez tiene edad, ¿no? Para seguir trabajando, pero su enfermedad ocupacional muchas veces produce que tengan alguna invalidez. ¿Y qué sucede en ese caso? Nosotros tengamos que hacer a un lado ese personal, dar una baja y indemnizar por el tiempo que él ha trabajado con nosotros, ¿sí? Pérdida de productividad es lo que muchas veces le preocupa a la empresa en sí. ¿Qué sería? Falta de materia prima, falta de productos terminados, de bienes, ¿no? Que no se pueden terminar porque los trabajadores presentan determinadas enfermedades, ¿sí? Entonces, fíjense si no es conveniente tener todo en regla, ¿sí? Daños materiales, ¿sí? En este caso, tal vez las empresas en algún momento sufren una explosión, puede ser algún derrame de alguna sustancia totalmente tóxica, ¿no? ¿Y qué va a producir en ese caso? Una pérdida de reputación, ¿sí? Nosotros que trabajamos en el área de recursos humanos, decimos que es un recurso intangible, ¿sí? Que tiene que ver con la empresa en sí, cómo
nosotros, las personas normales, ¿sí? Que no trabajamos, vemos a esa empresa y el prestigio que puede llegar a tener, ¿sí? Consecuencias legales. Bueno, acá nosotros es totalmente necesario y vamos a trabajar para que esas consecuencias legales estén totalmente cubiertas, ¿no? Inspecciones, ustedes tienen que tener un control y hacer esas inspecciones diarias, mensuales, de que todo el equipamiento de seguridad, ¿no? Esté apto y no esté muchas veces con fechas de vencimiento. Multas que puedan brindarse o multas que se les realiza a la empresa por faltas de, bueno, incumplimientos en algunos aspectos, ¿sí? Demandas muchas veces, ¿no? ¿Demanda de quiénes? De los trabajadores, ¿sí? Por aquel uso de alguna sustancia tóxica y sin el uso del equipamiento necesario, ¿sí? Luego las condiciones, las consecuencias para la salud. Bueno, esta es nuestra área también, ¿no? Los accidentes que pueden producirse en altura o no solo en altura también, enfermedades profesionales, o sea, toda aquella enfermedad que un trabajador tiene por trabajar en algún sector, ¿sí? Que le trajo determinadas consecuencias. Incapacidad temporal, ¿sí? Bueno, acá dependerá del tratamiento que haya realizado, cómo lo maneja el área, ¿no? De salud de la empresa. Incapacidad permanente, ¿sí? Pero no total, es parcial, ¿sí? Y que aquí implica gastos económicos y muchas veces puede traer para el área de recursos humanos una rotación de empleados, ¿sí? Que es traer a aquel empleado que se adapta a una actividad y pueda cumplirla, ¿sí? Incapacidades permanentes y totales, ¿sí? Acá es volver a seleccionar otro personal y lo que significa la vida de la persona. Y luego vamos al aspecto, a la consecuencia más terrible, que es el fallecimiento, ¿sí? De ese trabajador por el no uso, tal vez, de los elementos reglamentarios, ¿sí? En este aspecto vuelvo a hacer, o a marcarlo nuevamente. Nosotros podemos decir y otorgar todos los elementos, pero los trabajadores muchas veces no lo utilizan, ¿sí? Si ustedes, me imagino que en sus provincias pueden tener historias y contarnos en accidentes de alturas, que no se ha tenido en cuenta este aspecto, ¿no? El uso correcto de los elementos de seguridad, ¿sí? Que porque es incómodo, porque hace calor, muchas veces nos mencionan los trabajadores. No, no, acá va en riesgo la vida, ¿sí? Eso es importante siempre recalcarlo, ¿sí? La consecuencia que puede producir, ¿sí? Mire, nos queda mucho, yo sé. No pudimos terminar todo lo que nos queda. Mire, les comento. Nos queda conocer los requisitos que se deben cumplir en cuanto a estas políticas, ¿sí? Los vamos a enumerar a cada uno de ellos, ¿sí? Después nos queda conocer los objetivos. ¿Cuáles serían aquellos objetivos que ustedes tendrían que mencionar en estas políticas, ¿sí? Después nos quedan analizar cómo se debe formular una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Qué deberíamos considerar? ¿Cómo redactarlo sería, ¿no? Después nos queda un ejemplo que yo les quiero brindar, un modelito, ¿sí? De una política de una empresa, ¿sí? Para que la conozcan. Después nos queda los beneficios, ¿no? Que toda empresa debe realizar, debe invertir, ¿no? En estos aspectos, en seguridad,
como así también, ¿no? En salud, ¿sí? Se nos queda analizarlos y después allí termina también este aspecto de políticas, ¿no? Ahí ya estaríamos en condiciones de poder hacer nuestro primer examen, o nosotros le sabemos decir validaciones, ¿sí? Vendría a ser, a ver, en cuanto a estos contenidos, me pongo a prueba a ver cómo estoy a este momento, ¿sí? Pero no lo podemos hacer hoy, ¿no? Sí van a tener un trabajito, que yo se los dejé en el campus, ¿sí? Que es muy fácil de realizarlo. A ver si yo puedo ingresar, ¿no? Y contarles lo fácil que les va a permitir a ustedes hacer un resumen, como dijimos siempre, un resumen, poder ir estudiando, ¿no? Estos temas. A ver, ahora yo se los voy a dejar habilitado, ¿sí? Para que lo puedan realizar. ¿En qué consiste? Ahí ya voy a escuchar. Esperen que lo puedan descargar, ¿sí? Así les comento. ¿Qué van a hacer? Ahí lo leo. Espérenme un poquitito. Así se los puedo compartir también. Un ratito. A ver, ahí lo abrimos y lo comparto. Espérenme un ratito más, que se abra, ¿no? Ay, esperen, tenemos que esperar un ratito. A ver, bueno, va a tardar un poquito. A ver. Bueno, lo comento en síntesis. Era mencionar, ahora ya lo podemos abrir, mencionar desde el primer día, ¿sí? Cuando hablamos de la función que realizan ustedes, ¿sí? A ver, ahí lo abro y se los comparto. Ahí está, esperen un ratito. Compartimos, para que no tengan dudas cómo trabajarlo, ¿sí? Ahí estamos, esperen. Vamos a ampliarlo, para que lo puedan ver. ¿Qué vamos a hacer? Primera actividad, ¿no? Es completar este cuadrito, ¿sí? Muy sencillo, sobre ustedes, ¿sí? Sobre el auxiliar en seguridad e higiene, quién es, qué actividades realiza, cuáles serían las responsabilidades que tiene a su cargo, cuáles serían las habilidades que debe tener un auxiliar, ¿no? En seguridad e higiene. Mencione y describa las etapas que conocimos de la historia. ¿Se acuerda que fue muy rápido? Dijimos, no vamos a hacer tan extenso porque tenemos muchos temas más para conocer. Pero conocimos las 4 etapas, ¿sí? ¿Qué es seguridad e higiene? Vamos a dar un mínimo conceptito, ¿sí? Luego sí es importante que ustedes mencionen cuáles son esos conceptos que hablamos la semana pasada, ¿sí? Cuáles son los conceptos básicos, ¿sí? Y en este caso está relacionada la 4 con la 5 que van a dar un fundamento, ¿sí? ¿Qué es cada una de ellas? ¿Sí? Eh, Mencionar qué significa. Defina trabajo, ¿no? Que hoy lo conocimos. Van a tomar en cuenta el artículo, ¿no? 14 bis, que les conté yo, que es muy importante, ¿no? Y que hace mención a aspectos favorables para el trabajador. Luego, ¿qué procedimientos son necesarios, no? Acá, cuando yo hablo, ¿qué es el PTS? Muchas veces vamos a sintetizarlo, vamos a poner estas letritas, ¿no? PTS es un procedimiento de trabajo seguro, ¿sí? Que yo les conté hace un ratito. Bueno, defina ambiente de trabajo y defina qué es una norma, ¿sí? Nada más. Es muy sencillo, ¿sí? Pero que en base a estos temas ustedes van a rendir, ¿sí? Este se los dejo habilitado. No les dejo todavía el de políticas, ¿sí?
El material se los puedo dejar, pero no los Power. Así lo podemos seguir, como decimos siempre. El Power a mí me sirve, y para ustedes, siempre digo, hacer una reducción de todo este material que tenemos, ¿sí? A ver, ahí leo la pregunta o querían aportar algo. A ver, esperen un ratito. Me tengo. Ah, bueno, dale. Ustedes retírense cuando lo consideren, ¿sí? Ustedes saben que tienen todo, tienen material, tienen las clases. Si tienen alguna duda, me consultan, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? ¿Entendimos más o menos el práctico o no? A ver, cuéntenme o pregúntenme. ¿Eh? No lo sé. Ahí, Ángeles, Luciana, Nati, Verónica, Elisa, Fernanda, ¿no? Gerardo, ¿no? ¿No hay ninguna duda? ¿No, no? Bueno, a ver, ay, Fernanda dice, ¿me puede guiar de los... Claro, todo. Nada ustedes busquen de otro lado. El material es específico. Las preguntas están realizadas en base a ese material, ¿sí? Y los exámenes, los cuestionarios, van a basar en cuanto al material y tal vez algunos en los Power se agregue información que en el material no esté, ¿sí? O tal vez alguna explicación que yo les doy para que no sea tan puntual, ¿no? Con los Power les explico, les amplío, eso sí. Bien, a ver, este práctico lo hacemos siempre para ustedes. Recuerden, todos los trabajos es muy difícil equivocarnos en la confección, ¿no? Porque las preguntas están basadas en cuanto al material, ¿sí? Luego, cuando sea el examen, yo voy a tomar aquellas preguntas o aquellos temas que sean, bueno, tal vez les coloco alguna dificultad, o tal vez esté totalmente equivocado, o que ustedes deban comparar, ¿no? Para hacer la resolución de los prácticos, del cuestionario. ¿El práctico lo hacemos y lo enviamos o lo hacemos solo para nosotros nada más? Para vos, Ah, para ustedes, porque si vos ves el Power, está sí, realizado en base al material, ¿sí? Y ese bien. práctico te sirve para que vos vayas analizando y recalcando, o subrayando, no sé cuál será la técnica que vos utilizás para estudiar, normalmente es el resaltado, ¿no? Sí, Y sí. es resaltado, lo más importante, porque de ahí, ¿no? Normalmente yo voy a Sí, sí, buscar. igual las leyes, todo eso lo imprimí en un cuaderno y voy resaltando Buenísimo. Ahí está. todo lo que está. Todo lo que vamos viendo. Sí, Sería. sí, sí, tengo todo, por eso estaba viendo que todo lo que Bueno, estaba recién en la clase ya lo tengo todo como medio subrayado porque imprimí todo lo que fue las leyes y eso. tenés todo entonces. Bueno, muy, muy Sí, bien. Hiciste bueno, un adelanto trabajo, digamos. sí, sí. ¿Sí? Bueno, Bien. muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes. A vos, muy bien. A ver, lo tenemos que enviar. No, no, no. Saben que no. No. Eh, no porque, como dije, está todo tan armado y de una manera en nuestra área que tiene que ser preciso, ¿no? Porque no es correcto eh, armar otro tipo de práctico todavía utilizando, no sé, o investigación en alguna empresa, todavía es muy prematuro hacerlo, ¿no? Recién estamos conociendo este mundo. Imagínense, conceptos básicos, ¿no? De higiene. Hoy vimos un poquito más de trabajo, estamos viendo políticas,
Ya cuando veamos las leyes, ahí ya estamos un poquito más plantados, ¿no? Y conocer, bueno, en profundidad esta área que es hermosa, ¿no? Bueno, a mí me gusta, me encanta, ¿sí? Bueno, los dejo, los 5:20, no fuimos. Les dejo habilitado el práctico y el material de políticas, ¿sí? Así ustedes hagan una lectura, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, Verónica, ahí está. Luciana dice lo mismo. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima. Ay, Ezequiel también, ¿no? Muy bueno. Fernanda también. Ah, me encanta, ¿no? Lo más importante es que si ustedes tienen dudas, ahí nomás me preguntan, ¿sí? Para seguir avanzando. Utilicemos las clases, ¿sí? Que es el momento en que podemos interactuar. Cuando llegue el cuestionario, ahí ya no los puedo ayudar, ¿no? Ahí están ustedes solitos dentro de una plataforma respondiendo y no. Entonces, veamos la ventaja de poder interactuar, ¿sí? Bueno, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Para terminar políticas y empezar ya, sí, vamos a empezar primero por la ley, a 19.587. Esa es la que tenemos que empezar a estudiar, ¿sí? Es extensa, como dije. Vamos a ver el medio que ustedes la puedan tratar de memorizar, ¿sí? Bueno, nos vemos, ¿no? Que estén muy bien y muchas gracias, ¿no? Por estar y por escuchar, ¿sí? Nos vemos, estén muy bien. Muchas gracias.